Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sección del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada, ya que es fundamental determinar y conocer puntos claves referente a la clase pasada, porque va a estar sujeto a la clase del día de hoy. A ver, ¿qué me podría brindar un pequeño resumen referente a la clase pasada? De la gramatilidad y coherencia, Miss. A ver, la gramaticalidad, ¿a qué te refieres con ello? En completar las oraciones, algo así creo que, Miss, ¿no? No, nos estamos descontextualizando. A ver, ¿qué tema hemos desarrollado la clase pasada? ¿Cuál fue el título? ¿A qué hemos hecho referencia? Oraciones incompletas, Miss. ¿Habremos trabajado oraciones incompletas? No. Hemos trabajado un tema muy importante referente al área de comunicación. ¿Cuál es ese? Hemos trabajado los adjetivos. A ver, ¿quién recuerda? Los adjetivos, Miss. Los adjetivos. ¿Ya? Hemos trabajado los adjetivos. ¿Y qué hemos dicho referente a los adjetivos? ¿Qué son los adjetivos? ¿Qué serán los adjetivos dentro de una oración? ¿Cómo yo identifico? ¿Cómo yo sé que dentro de una oración la palabra que estoy haciendo uso es un adjetivo? ¿Hay tipos? ¿Será uno solo? Creo que muchos, ¿no, Miss? Como cardinales, Ajá, ordinales, multiplicativos y participativos, creo, Miss, lo poco que entendí. exacto, pero los adjetivos se clasifican en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de los adjetivos? Explicativo y explicativo, Miss. Es el calificativo y los determinativos. Determinativo. Y los determinativos, ¿ya? Los calificativos y los determinativos, ¿ya, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los adjetivos, sí, vamos a hablar sobre los adjetivos calificativos y determinativos. Los calificativos es uno de los tipos de los adjetivos que nosotros dentro de una oración podemos hacerlo uso y los vamos a poder diferenciar rápidamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo digo niña hermosa, ¿qué tipo de adjetivo estoy haciendo uso? ¿Mm? ¿Qué tipo de adjetivo estaré haciendo uso? O mejor dicho, ¿cuál es la palabra que cumple la función de ser adjetivo dentro de esa oración? Hermosa, Miss. Calificativo.
Calificativo. ¿Sería? Calificativo, Miss. Calificativo. ¿Y qué palabra cumple la función de ser adjetivo? Hermosa, Miss. Hermosa. Entonces, Hermoso. ese tipo de adjetivos, por ejemplo, para mí es muy fácil diferenciarlos, ¿no? Porque rápidamente yo me doy cuenta que al decir hermosa está calificando, ¿no? Ahora, pero si yo digo tengo dos hermanas, ¿tiene? Techo. Si yo digo tengo dos hermanas, ¿cuál es el adjetivo? ¿Estoy haciendo uso de adjetivos o no? No. Dos, Miss. Dos, exacto. La palabra dos cumple la función de ser adjetivo, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, entonces, los calificativos, como su nombre mismo nos lo indica, califica cierto detalle, una característica referente al sustantivo. Mientras que los determinativos, ¿qué van a indicar? Indican cantidad, indican posesión, indican distancia, pero hay una característica principal dentro de estos tipos de adjetivos, que siempre deben de ir al lado de ¿quién? De los calificativos. No. Para que cumpla la función de ser adjetivo, al lado de quién siempre debe de usarse. Si yo digo dos fueron al mercado, ese término dos, ¿ahí es adjetivo? ¿Ahí cumple la función de ser adjetivo? ¿Mm? Si yo digo dos fueron al mercado, ese término dos, ¿ahí es adjetivo? No, Miss. No, porque ahí a quién me estoy refiriendo. Si yo digo dos fueron al mercado, ese dos está representando a quién, a la A la persona. a la persona. Mientras que si yo digo dos niños fueron al mercado, ahí sí que es. Ahí sí es adjetivo, ¿ya? Entonces, es importante que yo sepa diferenciar cuándo un término es adjetivo y cuándo no lo es, porque cuando no aparece con un sustantivo al lado, el término ya no es un adjetivo, va a ser un pronombre y es el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Por eso es importante recordar y diferenciar entre un adjetivo y un pronombre, ¿ya? Es importante. Cuando yo digo dos fueron al mercado, ahí va a ser pronombre. Pero si yo digo dos niños fueron al mercado, ahí es Adjetivo. ahí es adjetivo. ¿Ya? Entonces vamos a conocer el día de hoy qué es un pronombre. A ver, el pronombre tiene tres definiciones, a nivel semántico, a nivel sintáctico y a nivel morfológico. A nivel semántico vamos a decir que un pronombre es aquella palabra que va a designar a quienes, a los seres vivos, sin necesidad de nombrarlos. ¿Qué quiere decir? Cumple la misma función que un sustantivo, pero los pronombres yo lo uso cuando yo no quiero especificar o nombrar a la persona. Por ejemplo, yo digo, Luis come demasiado, pero si yo no quiero mencionar a Luis o especificar que Luis es el que come demasiado, ¿qué diría? El, Miss. Él, exacto. Él come demasiado. Entonces, por eso ahí estoy haciendo uso de un pronombre.
¿Ya? Entonces, a nivel semántico decimos que es la palabra que designa a los seres vivos sin necesidad de nombrarlos. A nivel sintáctico, vamos a decir que el pronombre, al ser sustituido, cumple la misma función de ser núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir? Hace un momento les decía, ¿no? Que el pronombre cumple la misma función que un sustantivo, ¿cierto? Por ende, un sustantivo dentro de una oración, ¿qué es? Es el núcleo del sujeto. Ahora, el pronombre también lo es, ¿ya? Y a nivel morfológico es que va a poseer los accidentes de género, número y persona. ¿Qué quiere decir? Que es una palabra variable, modificable. ¿Por qué? Porque si yo quiero referirme a una persona en femenino, yo no voy a usar él. ¿Qué voy a usar? Ella, Ella, ¿cierto? Entonces, por eso hay variación en género, número y persona. Tiene 3 accidentes gramaticales. ¿Por qué decimos accidentes? Porque sufren modificaciones de acuerdo a mi contexto. ¿Ya? Ahora, los que hemos mencionado, él y ella, es un tipo de pronombre, pero ¿serán los únicos? nomi, No, ¿cierto? Tenemos los pronombres personales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos y los numerales. Por eso es importante recordar, porque acá me van a decir, pero mis son los mismos. Sí, son los mismos, pero tienen una diferencia. A ver, cuando yo digo que tengo un pronombre personal. Los pronombres personales son aquellos que se refieren a personas que realizan una acción y cuyos nombres no se mencionan. ¿Qué quiere decir? Que yo uso un pronombre personal para referirme a alguien, sí, pero que no quiero mencionar, que no quiero especificar, pero sufre variación, ¿no? Tanto en género, en número y en persona. Cuando yo me voy a referir en primera persona, voy a hablar del yo. Ya yo digo, ¿no? Yo como demasiado. Estoy hablando en singular y en primera persona. Pero si somos varios y dentro de ese grupo me encuentro yo, ¿qué diré? Nosotros. Y si solamente somos mujeres y me encuentro yo también, diré nosotras, ¿no? Eso es siempre y cuando en primera persona. En segunda persona diré tú. Tú juegas los fines de semana. Vosotros jugáis los fines de semana. Vosotros juguéis los fines de semana. O ustedes juegan los fines de semana. Eso cuando me refiero a la segunda persona. Y en tercera persona es a la persona o cosa de quien se está hablando o escribe. Por ejemplo, él tiene muchos chocolates o ella tiene muchos chocolates. Ellos tienen muchos chocolates y ellas lavan ropa, por ejemplo. Eso me refiero a tercera persona. Entonces, siempre debemos de recordar, primera persona, yo, segunda persona, tú, y tercera persona, él o ella. ¿Ya? De acuerdo al género, ¿no? Si es en femenino, si es en masculino, referente a ello, ¿no? Ahora, van a existir otros pronombres personales, pero estos pronombres personales ya no hacen uso, o mejor dicho, ya no hacen referencia a la persona, sino a los objetos. Ya tengo en primera persona, cuando uso el yo, puedo usar el conmigo, ¿sí? O el mí, ¿no? Que son terminaciones de términos, ¿no? De palabras. En segunda persona puedo usar el tú, o usted, ustedes, vosotros o vosotras, contigo o ti, ¿no? Es referente a la terminación. Pero si yo quiero referirme a los objetos, en primera persona usaré el me, ¿no? O el me o el nos. En segunda persona el te o el os. Y en tercera persona usaré el se, la, lo, las, los, le, ¿no?
Disculpen, chicos. A ver, entonces, por ejemplo, cuando yo digo compré una torta, ¿cuál es el sustantivo ahí? Primera persona. No, ¿cuál es el sustantivo? ¿Una? Torta. Una. Torta es el sustantivo. Pero aquí en esta oración que yo les estoy dando, cuando yo digo compré una torta, estoy especificando lo que he comprado, ¿cierto? Pero imagínate que estás haciendo una fiesta sorpresa y no quieres que la cumpleañera o el cumpleañero se entere que has comprado una torta. Entonces, ¿por quién vas a reemplazar? Por el término la. Si tú llegas a la fiesta y dices, ¿compraste? Te diré, ¿no? Sí, la compré. Entonces, ese la, ¿a qué término estará reemplazando? A torta. Al término torta. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay necesidad de mencionar al objeto, ¿sí? Pero ya estoy mencionándolo con el pronombre, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. Entonces, esa es la diferencia. O, por ejemplo, cuando digo traje un libro, ¿no? Cuando yo digo traje un libro, ¿trajiste? Sí, lo traje. Y el decir lo traje, ese lo, ¿a quién está reemplazando? Al libro. Al libro. Entonces, ahí cumple la función lo de ser, ¿qué cosa? Un pro, Pronombre. un pronombre. ¿Ya? Un pronombre. Chicos, muy bien. Hasta ahí. ¿Queda claro sobre los pronombres personales cuando reemplazamos a los objetos? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Hay que tenerlo bien en claro, porque, pero Miss, puede ser también, puede ser también artículo, claro, pero acá cuando yo digo lo traje o la compré, ese la no es función de artículo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay que tener bien en claro y el contexto de nuestra oración, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ahora, el otro tipo de pronombres va a ser el pronombre demostrativo. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Son aquellos que van a indicar la distancia relativa de los sustantivos, ¿no? Es decir, señalan ubicación. Ya recuerdan, ¿no? ¿Cuáles son? En singular tenemos, si está cerca, utilizaré este en masculino. Si está en distancia media, ni tan cerca ni tan lejos, utilizaré ese. Y si está lejos, usaré el aquel. En femenino usaré esta, usaré esa y aquella, ¿no? Y neutro, donde va a hacer referencia al lado de adjetivos, sí va a ser esto, eso, aquello, ¿no? Y en plural lo pluralizo agregándole una S al final, ¿no? Estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas, ¿no? Y si se percatan ustedes, son los mismos que habíamos visto en los adjetivos. Pero, ¿qué diferencia encuentran acá? En los ejemplos. Mm. ¿Qué niños están estudiando? Y los otros niñas están. ¿Qué diferencia encontramos, chicos? Que los niños están estudiando y las niñas están en el parque. No, de la palabra. Por ejemplo, la palabra es igual que el ejemplo cuando hablábamos de los adjetivos. ¿O tiene algo de diferencia?
Miss, la diferencia de que los niños están cerca y las niñas están lejos. No, esa no es la diferencia. En la oración, en la oración. La pregunta es la diferencia en la oración. Ahí, ¿cómo yo sé que el término aquel es un pronombre y no un adjetivo? Aquel escribe en su cuaderno. Está. Aquel es un pronombre, Miss. Ya, ¿y cómo yo sé que es un pronombre? Porque yo lo estoy diciendo. Porque ella está en Y si yo te digo, tercera persona. no es un pronombre y es un adjetivo, ¿tú cómo me refutas y me dices, no, eso no puede ser un adjetivo? Por esta razón me tendrías que decir. Mm. No, yo te puedo consultar. ¿No recordamos? A ver, cuando yo digo aquel escribe en su cuaderno, escribe, ¿qué palabra es? ¿Qué tipo de palabra es? Una acción. Es una acción. Entonces, cuando yo digo una acción, ¿a qué me refiero? ¿A qué tipo de palabra me refiero? ¿Qué es? Es un verbo. ¿Ya? Es un verbo. Entonces, el término aquel, ¿al lado de qué tipo de palabra está? De un verbo. De un verbo. Entonces, ¿cuándo va a cumplir la función de ser pronombre? Cuando esté al lado de un verbo. Cuando yo digo aquel escribe en su cuaderno, ese aquel está caracterizando a la palabra escribe o está siendo referencia de una persona. Está haciendo referencia de una persona. Está haciendo referencia a una persona. Entonces, cuando yo te pregunte cuál es la diferencia entre un pronombre y un adjetivo determinativo, pues bueno, la diferencia es que para que sea adjetivo debe de ir al lado de un sustantivo y para que sea pronombre debe de ir al lado de un verbo. Esa es la diferencia, ¿ya, chicos? Ok, Miss. ¿Queda claro? Ujú. ¿Sí? Y lo Sí, mismo sucede con aquellos recogen manzana. ¿Ya? Esa es la definición que ustedes deben dar. Entonces, eso es por parte de los adjetivos, digo, de los pronombres determinativos. ¿Ya? Luego tenemos los pronombres posesivos. ¿Qué son los pronombres posesivos? Son aquellos que van a indicar posesión o pertenencia. Pertenencia. Al igual que los adjetivos son los mismos, ¿ya? Indican posesión. Por ejemplo, cuando es en primera persona utilizaré el mío, en segunda persona utilizaré el tuyo y en tercera persona el suyo, ¿no? Cuando es referencia a
primera persona y en singular, ¿no? Y los pluralizamos agregando solamente nuestra S al final, ¿no? Por ejemplo, tú eres, o mejor dicho, tu casa es igual que la mía. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál es el pronombre posesivo? ¿Cuál es, o dentro de esa oración, qué Mía. palabra cumple la función de ser pronombre? Mm. ¿Mm? Mía es Dentro, posesivo. ¿cómo? A ver, dentro de la oración, tu casa es igual que la mía, ¿cuál es la palabra que cumple la función de ser pronombre? Es igual que la mía. Mía. Ese término mía, ¿a quién Tu está casa. reemplazando? A mi casa. A la Es casa. Entonces, mayormente los pronombres nos ayudan a nosotros a evitar la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí al yo decir tu casa es igual que la mía, entonces ese mía ya está reemplazando a decir que mi casa. Ya no necesito decir mi casa, sino decir simplemente tu casa es igual que la mía, porque ese mía ya está reemplazando. Entonces ya no digo tu casa es igual que mi casa, ¿cierto? Simplemente digo mía. Ahora, ¿el tú será pronombre? Sí, pero sí, ¿El tú será pronombre? sí, mis A ver, ¿qué hemos dicho hace un momento? casa. Ese pronombre, pero no es posesivo. No, sí es posesivo, pero no es un pronombre. ¿Por qué no es un pronombre? Hace un momento, Porque no Ah, vos está al lado de un sustantivo. porque está al lado de un sustantivo, por eso no es pronombre. ¿Ahí qué sería? ¿Es pronombre o es adjetivo? Es adjetivo. Es adjetivo. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado porque nos podemos confundir, ¿ya? Y cuando decimos, ese celular no es tuyo, Tuyo es. ¿cuál es pronombre? Ese Ese es pronombre. ese. no es tuyo. No El pronombre es tuyo. ¿Ese qué es? es No, adjetivo. Es ¿Ese adjetivo. qué es? Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque celular es un sustantivo. Sí, ¿Ya? Por eso es la sí. diferencia. Ya hay que tenerlo bien en claro ello porque muchas veces cometemos el error en ello, ¿ya? Ahora, nos dice, pronombres numerales son aquellos que reemplazan a los sustantivos e indican una cantidad exacta o conocida, ¿no? Igual, al igual tenemos cardinal, ordinal, partitivos, multiplicativos. Cuando yo digo cardinal, me voy a hacer referencia a la relación de los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, pero de forma literal. Por ejemplo, cuando yo digo los dos ganaron un premio, ¿cuál es el pronombre? Los dos. Dos, Los dos. ¿cierto? Y Dos. ordinales indica orden, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, él fue el primero en llegar a la meta. Entonces, primero es mi pronombre ordinal, porque está indicando ubicación y a la persona. Partitivos son aquellos que van a cumplir la relación o van a hacer referencia al, se podría decir, a la terminología de la división, ¿no? Medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo, doceavo. Por ejemplo, recibí un tercio de lo que me correspondía. Ese tercio hace referencia al objeto, ¿ya? Y los multiplicativos hacen referencia a la terminología de la multiplicación, doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Por ejemplo, comió el cuádruple de lo que te pidió, ¿no? Entonces, ahí hacemos referencia a los pronombres numerales.
Luego tengo los pronombres indefinidos. ¿Qué son? Son aquellos que señalan a personas o cosas de forma imprecisa o inexacta, ¿no? Algún, alguna, algunos. Estos son más fáciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo pocos comieron cancha. Entonces, ¿cuál es la palabra que cumple la función de ser adjetivo? Pocos. Pocos, porque hace referencia a la cantidad de personas. ¿Pero por qué es indefinido? Porque al decir pocos, yo te estoy detallando la cantidad exacta de las personas que fueron o no se sabe. No se sabe. No se sabe, ¿ya? Por eso es indefinido. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, Miss, por ahora. Muy bien. Entonces vamos a ver este pequeño video en forma de resumen, ¿ya? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los pronombres. Así que pon mucha atención. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo. Por ejemplo, la maestra está estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque. Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se pueden sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas y nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, suyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque. Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se pueden sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas y nombrarlas por su nombre.
Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, tuyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido! Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro referente con el video? Sí, Miss, y agregó interrogativos y exclamativos. Exacto, se agrega, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos?
Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar solos y luego van levantando su manito para que puedan dar a conocer su respuesta, ¿sí?
Muy bien. A ver, ¿terminaron? Chicos, a ver, ¿con quién iniciamos? A ver, nos dice la primera, dice, vamos a completar, dice, con pronombres personales, de acuerdo a mi oración. Por ejemplo, ¿apetece dar un paseo con nosotros? ¿Qué pronombre te podríamos hacer uso? Yo, Miss. Yo, ¿apetece dar un paseo con nosotros? ¿Sería así? Te, Miss. ¿Cómo? Mejor dicho, Miss. Me creo que sería. Me Te. apetece, ¿me o te? Te, Miss. Te apetece dar un paseo con Miss, te. nosotros, exacto. Muy bien. Ahora, no nos gusta mucho el chocolate. A nosotros. A nosotros, Miss. No nos gusta mucho el chocolate. Ah, no nos gusta mucho el chocolate. Nosotros, Miss. A nosotros, ¿No? Miss. A nosotros no nos gusta mucho el chocolate. Luego dice, hemos comprado un nuevo coche. Ya, Miss. Ya. Nosotros hemos comprado un nuevo Ya, Miss. coche. Ya, Si Miss. viene, Paula se pondrá muy contento. Ellos, Miss. Si ellos vienen, Paula se pondrá muy contenta. Mientras yo termino, puedes esperarme fuera. Tú, Miss. Mientras yo termino, tú puedes, claro. Es mi mejor amiga desde que tenemos 3 años. Sería ella, Miss. Ella, Miss. Es ella, muy bien. Tenéis muchas ganas de jugar juntos. Vosotros, Miss. Sería ella, él y él. La- tenéis muchas ganas de jugar juntos. ¿Cuál sería? Vosotros tenéis muchas ganas de jugar juntos, Miss. Exacto. Lo mejor del verano es ir a la playa. Lo mejor del verano es ir a la... ¿Cierto? Le ha olvidado recoger su habitación. ¿Con qué iría?
Lo mejor del verano es ir a la playa. ¿Con qué completamos, chicos? Lo mejor del verano es ir a la playa, ¿no? Nosotros. Le ha olvidado recoger su habitación. ¿Con qué completo? Él le ha olvidado recoger su habitación, Miss. A él se le ha olvidado recoger su habitación. Muy bien. ¿Cómo llamas? Me llamo Luis. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis, Miss. Exacto. ¿Quieres venir al cine? Conmigo, Miss. ¿Quieres Conmigo. venir al cine conmigo, Miss? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué nos dice en la segunda práctica? Nos dice que vamos a sustituir el nombre personal por un pronombre, ¿ya? Mi hermana toca la guitarra desde los 5 años. Mi hermana, ¿con qué lo reemplazamos? Ella. Ella toca la guitarra desde los 5 años. Los vecinos de arriba hacen mucho ruido. Ellos, Miss. Ellos hacen mucho ruido. Jimena y tú vais a la misma clase. Nosotros, Miss. No, ahí no podría ir nosotros. Nosotros sería siempre y cuando tú estarías dentro de la conversación. Ellas, Miss. Trepa. Ellas, ahí mejor sería ustedes. ¿Ya? Mi primo no va a venir a la cena. Él, Miss. Él, muy bien. Carlos y yo iremos en autobús al cine. Carlos y yo, nosotros, ahí sí va nosotros. La abuela de Juan siempre riega las plantas por la noche. Ella, Miss. Ella siempre riega las plantas por la noche. Andrea y Claudia van a natación los lunes. ¿Cuál sería? Ellos van a natación los lunes. Sara, Rubén y yo estuvimos de viaje el fin de semana pasada. Nosotros, Miss. Nosotros. Muy bien. Fuimos, Cuando Miss. término yo está dentro de la oración, va nosotros. Muy bien. Fácil, difícil, complicado. El desarrollo de los pronombres, chicos. Un poco difícil, pero tratando de entender, Miss. Muy bien. Hay que saber No, Miss, diferenciar. está fácil. Ajá. Hay que saber diferenciar entre el tipo de cuándo cumple la función de pronombre y cuándo cumple la función de ser adjetivo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.